a hablar hoy. Vamos a estar en el libro de Lucas, ya casi, vamos a orar, vamos a estar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, para que lo vayan buscando en sus casas, en sus Biblias. De la gloria al infierno. Mientras yo acomodo aquí mis notas y la Biblia mía, entonces le pido a ustedes que lo acomoden ahí. Eric, no lo saludé, está con Doris, pero me pareció verlo en una foto ahí donde estaba en la transmisión. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Voy a leer Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, eso es lo que voy a leer, y vamos a darle gracias a Dios. Dice Lucas, en el libro de Lucas capítulo 10, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y como decía la última canción, cuando los santos marchen ya, ahí yo voy a estar marchando también a la patria celestial. Y que cuando ya se pase lista tu nombre y mi nombre, se escuchen en el momento que el Señor nos llame a su presencia. Que se escuche en medio de millones de ángeles, en medio de millones y millones de personas, a nosotros marchando justo y rumbo de frente a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que se están conectando, por aquellos que lo van a ver después, Señor, por los que van a entrar al canal de YouTube, Señor. Por lo que los están viendo, Señor, compartidos, Señor, y no los estoy viendo yo aquí en las estadísticas, Señor, te doy gracias por ellos. Bendigo esta noche, Señor, y te doy gracias por darme la oportunidad de hablar de ti, Señor, de hablar de tu palabra. Te suplico, Señor, que guíes mi mente, mi corazón, Señor, que guíes mis palabras, me des, Señor, la pausa, me des, Señor, la claridad, que pueda explicar bien lo que has puesto en mi corazón, Señor. Y a mis hermanos, Señor, que les des un corazón receptivo, un corazón atento, un corazón, Señor, que esté afín, Señor, a lo que tú quieres hablarle a cada uno de ellos. Cada uno de nosotros recibe un mensaje de ti, aunque sale un solo mensaje, Señor, por este medio. Cada uno recibe el consuelo, Señor, que necesita. Cada uno recibe el abrazo que necesita. Cada uno recibe la enseñanza que necesita. Te doy gracias, Señor, por la vida, y te doy gracias, Señor, por ti en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos esta noche para aprender de ti, adorarte, alabarte, Señor, y gozarnos en tu presencia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este texto es muy interesante, y si se ponen a pensar en el título, de la gloria al infierno, por lo general, la mayoría de las personas van a pensar de arriba hacia abajo. Eso es lo que se va a pensar. Pero de la gloria al infierno, cuando yo le puse ese nombre, quise hablar de extremos, o sea, de un extremo al otro extremo. Cuando leí Lucas capítulo 10 y leí esa frase, una de las cosas que me llama más la atención es cómo le responde Jesús a ellos, a lo que ellos están hablando. No les da explicaciones al principio, sino que sale intempestivamente con una respuesta que nos debe de hacer reflexionar. Y nos debe de hacer reflexionar justamente por eso, mis hermanos, por la forma en que el Señor lo dice. Dice el texto en el verso 17, el que acabamos de leer. Volvieron los 70. Dentro de un rato vamos a hablar de quiénes son esos 70, de dónde salen los 70 y cómo se origina esto de los 70. Vuelven ellos, dice, con gozo, venían muy contentos, muy felices. Y lo primero que le dicen al Señor cuando se lo encuentran, vienen con gran regocijo. Señor, dice, esa es la emoción que tienen. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos le dicen esto a Jesús, Jesús de una vez da una respuesta. Pero, ¿cómo sería la respuesta nuestra si estuviéramos con el Señor Jesucristo? ¿De verdad? Cuénteme. No, de verdad.
Y cuénteme, ¿qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde los demonios se les sujetaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Les hablaron ustedes? ¿Los reprendieron? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿O los demonios vinieron a ustedes? Tal vez esa sería el montón de preguntas que nos saldrían a nosotros de nuestro corazón y de nuestra curiosidad, ¿verdad? Porque de hecho la mayoría de la gente se mueve por la curiosidad, se mueve por el morbo, se mueve por la ansiedad, se mueve por tantas cosas que dan las emociones, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo viene y no les dice nada de eso, sino que les dice, se voltea y les dice, y eso es lo que me llamó la atención cuando estaba preparando el mensaje en el momento que Dios viene a mí a través de este mensaje, y le dice de una vez a ellos, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero, ¿cómo es esto? O sea, le estamos contando que los demonios se nos sujetan y él nos dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Dicho esto, el Señor viene como una segunda parte de la frase, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, pero no se los dio aquí, se los dio antes. Y ahora vamos a ver, porque estamos en el capítulo 10 de Lucas, y vamos a ver en el 9, en capítulo 9, cuando Él los envía. No se los está dando aquí, le está diciendo a ellos que Él ya reconoce la autoridad que les puso, Él está reconociendo lo que puso en ellos y la forma en que ellos podían actuar. Entonces le dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, Satanás, por supuesto, y nada os dañará. Bueno, este nada os dañará está hablando él básicamente de que lo que le pertenece a él nadie se lo quita. Después lo vamos a ver en otros textos. O sea, lo que a Dios le pertenece nadie se lo quita. Ni Satanás, ni siquiera nosotros mismos. Pero ahí viene el pero, el contraste, lo que el Señor hace en el corazón de ellos después de que les dice que vio a Satanás caer como un rayo. Pero no os regocijéis. Regocijarse es gozarse nuevamente. Ellos se gozaron cuando conocieron al Señor, ellos se gozaron cuando Dios les dio autoridad, ellos se gozaron cuando el Señor los salvó, como nos pasa a usted y a mí. Y se están regocijando, o sea, están tomando de nuevo fuerza en el gozo, en el gozo que ellos tienen, porque los demonios se le están sujetando a ellos, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dice, no os regocijéis, dice, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, o sea, gócense continuamente sobre el mismo gozo de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué extraño esto. ¿Cómo nosotros podemos entender todo lo que el Señor le está diciendo a estos hombres? ¿Cómo se sentiría usted? Perdone que de vez en cuando vea acá, es para estarle dando seguimiento a los mensajes que ustedes me mandan, porque si en algún momento me dicen, no me están oyendo o algo así, entonces para revisar. Pero les decía que Él les dice que lo que debe regocijarlos a ellos, a usted y a mí también, es la salvación del Señor. Es el saber que Dios vino a nuestras vidas y nos sacó de la muerte a la vida, nos sacó de donde éramos enemigos para ser amigos de Dios, nos salvó de la perdición eterna. Antes de llegar a esta frase, en ese mismo capítulo 10, en el verso 1, nos da a nosotros una idea de dónde tenemos que ir a observar para poder entender por qué Dios, por qué Jesús les dice a ellos, ante esa felicidad que traen, ante ese gozo, de una vez los padres, yo vi a Satanás caer como un rayo. Es más o menos así, yo vi a Satanás caer como un rayo. Bueno, el texto del verso 1 de ese capítulo 10 que usted tiene abierto ahí dice, después de estas cosas. Bueno, después de estas cosas es que él designa a los 70, los envía de 2 en 2 y los manda a una ciudad donde él iba a ir después, o sea, los manda adelante. Y les dice esto, la mies es mucha, les dice, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y le da ciertas instrucciones a ellos que las vamos a ver ahorita, dentro de un rato. Vamos a ver las instrucciones. Esas son las instrucciones que le da él. La mies es mucha, dice. Cuando esto pasa, ya ha acontecido algunas cosas que se vienen arrastrando en el contexto del capítulo 9. ¿Qué era lo que había pasado? Se había cumplido
el tiempo del Señor para ser crucificado estaba en el último año básicamente de su ministerio. El Señor quería ir a Jerusalén para ser confirmado. Esto para ser confirmado es básicamente para cumplir con lo que a él le tocaba, ir a morir en la cruz. Entonces, como ya él está en el último año de su ministerio, él escoge a estos 70, básicamente casi que un año, año y medio después de haber escogido a los primeros 12. Él escoge a estos 70 y los manda, porque él está solo con 12. Por eso es que él, cuando los escoge, le dice: las mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, necesito o deseo o quiero escoger 70 más y van a ir de frente a ir a predicar en mi nombre. Vayan, prepárenme el camino porque voy para Jerusalén. Voy para Jerusalén porque voy a ir a morir allá. Me van a crucificar. No lo está diciendo así, pero él está básicamente entrando en el último año de su ministerio. Entonces, cuando él manda a buscar y a ministrar los lugares por donde él va a ir a pasar, unos de los mensajeros de él, entre esos estaba Juan y Jacobo, llegan a los pueblos de los samaritanos, básicamente ahí. Y los samaritanos no quisieron recibirlos, ni quisieron darle alojamiento a ellos, a los discípulos de Cristo, porque ellos sabían que iba para Jerusalén. Había un problema entre samaritanos y judíos, entonces que Jesús se fuera para Jerusalén, para ellos no les hacía gracia por la rivalidad que tenían. Ante la negativa de los samaritanos de hospedar a los discípulos de Jesús en este trayecto que ellos van haciendo de regreso a Jerusalén, pero habitando Jesús por medio de un año en la zona de Samaria, en diferentes aldeas, por supuesto. Cuando ellos se ven rechazados, Jacobo y Juan le dicen al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a ellos? Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 9. En el verso 55 del capítulo 9, Jesús los reprende a ellos por lo que están diciendo. Y Jesús lo que les dice a ellos: ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, no saben lo que les toca hacer, porque ellos lo primero que dicen: que caiga fuego sobre aquellos, porque no nos están recibiendo. Y Jesús les dice que si ellos no saben de qué espíritu son, o básicamente si no han entendido la misión que les toca, porque recuerden, el último año, está ya por terminar su misión en la tierra. Y Jesús les dice: yo no he venido a perder almas, las almas de los hombres, sino vine a salvarlas. O sea, yo no vengo a matarlos, yo no vengo a exterminarlos, yo vengo a salvarlos. Por eso él en una oportunidad dice: yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Bueno, termina ese acontecimiento y se van de esa aldea y siguen caminando con Jesús, pasando por diferentes aldeas de la zona de Samaria, de la zona norte de Israel, y siguen de camino con Jesús. En ese camino se acercan algunos de los discípulos que lo están siguiendo a él, porque es muy importante notar que no solo eran 12, ya habían 70, y aparte de esos 70 había más gente que lo seguía. Dentro de las personas que se le acercan tres hombres y le dicen esto. Uno le dice: Señor, yo deseo seguirte a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice a este hombre: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, lo que él está hablando es de que su reino no es de este mundo. Él hace una acotación de que él está aquí de manera temporal y que nosotros estamos de manera temporal, que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces le dice eso a él, porque cuando él le dice: el hombre no tiene, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, le está diciendo que él no tiene posesiones en este mundo, sus posesiones son en los cielos. Se le acerca otro hombre, ¿verdad? Y le se acerca a Jesús y le dice a ese hombre: sígame, le dice. Pero este hombre se voltea y le dice a él: déjeme primero ir a enterrar a mi padre, le dice. Todo eso lo encuentra en el capítulo 9. Deje enterrar a mi padre. Entonces Jesús le dice: deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino. O sea, lo que Jesús le está diciendo a este segundo hombre es que hay un orden de prioridades dentro del reino de él. El reino no es de este mundo y tiene un orden de prioridades. Y las prioridades no son cosas que están pasando aquí en la tierra, debajo del cielo. Las prioridades para Jesús son cosas que el Padre quiere arriba de los cielos. Entonces, el orden de prioridades no es enterrar muertos que ya están muertos. Y digo ya están muertos que no respiran.
Entonces dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, hablando de las personas que no lo conocen, hablando de las personas que lo rechazan, hablando de las personas que están pensando en la temporalidad de aquí, no pensando en la herencia eterna de nuestro Señor. Le dice, deje que esas personas entierren a esos muertos. Ahí de una vez hace una acotación el Señor de que no solamente su reino no es de este mundo, sino que debe de ordenar uno la mente en este mundo y saber qué está primero, qué es lo más importante. Se acerca otro y le dice, Señor, quiero seguirte, pero déjame despedirme de los de mi casa, le dice, allá por el verso 61, lo pueden ir buscando en el capítulo 9 de Lucas. Y Jesús le dice, el que pone su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El Señor está hablando en esta tercera vez, con esto les está hablando de compromiso eterno. O sea, el Señor está hablando de que se dejen de pensar en las cosas de la tierra, ordenen sus prioridades y sepan que con Él hay un compromiso eterno. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios y me está escuchando, y usted le dijo al Señor que le iba a servir, si usted le dijo al Señor que usted les iba a entregar, que usted le va, no es por un tiempito, mis hermanos, no es por un tiempito, mis hermanas, no es si usted está contenta, si usted está triste, no depende si su situación económica es buena o si su situación económica es mala, no depende si la familia está enferma o usted está enfermo, depende de un compromiso eterno. Lo que el Señor está diciendo ahí, no es que, cuidado, no es que usted deje a su familia de lado, pero es que su mente y su corazón estén bien ordenados. Sepa a dónde debe estar enfocado su alma. Porque su alma aquí en la tierra es pasajera. El alma está para ser depositada en el regazo de Dios de manera eterna. Después hablaremos un poco de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos una vez que el Señor venga. Ahorita vamos a hablar de la gloria al infierno y de la respuesta que el Señor Jesús le dio a esas personas cuando le dicen, yo vi a Satanás caer como un rayo. Antes de hablar de esa expresión que el Señor Jesucristo hace ahí, quiero hablarle un poquito de los 70, porque recuerden que Él hacía un año y medio, había elegido a 12 discípulos. Y ahora está escogiendo a otros 70, un año aproximadamente antes del final de su ministerio. Ok, la primera referencia que usted encuentra de 70 en un grupo de personas, usted la puede encontrar en Éxodo 24:1, anótelo ahí. Eso se dio cuando en el monte de la adoración, Dios le dice a Moisés que escoja a 70 ancianos de Israel que se vayan y se inclinen a lo lejos del monte de la adoración para que le ayuden a él, para que lo soporten a él. Pero ahí está escogiendo adoradores, 70 adoradores. Entonces Dios está estableciendo un ministerio de adoración en esos 70. Cuando hablamos de 70, estamos hablando de una congregación completa. Eso es lo que significa 70 personas. Significa congregación y completa, perfecta. Ya más adelante, allá en el libro de Números, más o menos en el capítulo 11, verso 16, lo puede buscar también. Dios le dice a Moisés que reúna 70 varones, ancianos también de Israel, y a sus principales, o sea, a las personas príncipes de Israel, y los traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para que esperen con él ahí. Y les dice, yo voy a descender y voy a hablar contigo delante de ellos y voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos. Para que ellos lleven la carga que usted tiene del pueblo y no la lleve usted solo. Lo que él establece, Dios establece ahí es una congregación, no solo de adoradores, sino una congregación de soporte, de líderes que estén al frente con Moisés para que él no se desgaste. Es ahí donde Dios establece que la iglesia no debe estar soportada solo en los brazos del pastor, en los brazos del mismo misionero, sacerdote, si le quiere llamar usted así, sino que debe estar soportada en él como guía, en medio de la adoración y en todos. O sea, todos tienen participación dentro de lo que Dios establece. Y la tercera vez que se habla de 70 es justamente en esta oportunidad, este texto que estamos leyendo, ¿verdad? De Lucas capítulo 10, que viene desde el verso 9. Ahí es donde él les dice a ellos, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto, y empieza a dar estas instrucciones.
Y por favor, anótelas. Si a usted le gusta anotar, anótelas. Lo primero que dice, rueguen al Señor. Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que manda hacer? A rogar, a suplicar. No a demandar. No manda a gritarle a la gente que tiene que hacer las cosas. No, le manda a rogarle a Dios. Vea qué interesante, porque no manda a rogarle a las personas, sino manda a rogarle a Dios que mande obreros. Esto es sumamente importante, mis hermanos, porque Dios es el que mueve los corazones. Usted no puede obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Usted no puede obligar a nadie a que crea lo que no cree o que crea igual que usted. Usted no puede convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. Nosotros a veces cometemos el gran error de querer escoger personas para que trabajen en el reino, en la mies, para el Señor. Y no es usted ni yo los que escogemos, es Dios el que escoge a su gente y la envía con corazones dispuestos. Por eso es que usted ve en las congregaciones que hay gente que trastabilla, unos dejan todo botado, unos no duran nada, otros con emoción toman un puesto y de pronto lo dejan botado, otros se integran a la congregación pero después se van para otras partes. Y así está, ese es el altibajo, no hay compromiso. Pero porque no hemos entendido que no es usted ni soy yo el que convence, es Dios el que convence a través del Espíritu Santo. Entonces la advertencia que Él está dándole a ellos es que le pidan a Dios para que sea Dios el que envíe los obreros. Pero que no dejen de lado que Él los está enviando en medio de corderos y lobos. O sea, la advertencia es que aunque Dios envíe obreros, aunque Dios ponga a trabajar a personas que ayuden y soporten a sacar adelante la tarea, no dejen por alto que hay personas que les van a hacer la guerra, la lucha. Y a veces es desde adentro. También les dice, no lleven bolsa ni alforja, pueden buscarlo en el verso 4 de ahí del capítulo 10 de Lucas, no lleven bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saluden por el camino. Claro, usted se pone a pensar y usted dice, ¿pero qué es eso tan raro? Que Jesús está mal educado. O sea, va a pasar y no va a saludar a nadie. No. Es que tenemos que entender el mensaje que hay ahí. Lo que él está hablando es lo que les está enseñando es que dentro de esa temporalidad que les enseñó a los anteriores, donde nosotros estamos y no tenemos que arraigarnos de herramientas pasajeras, lo que él está hablando es de dependencia completa en Dios. No lleven alforja y no lleven calzado. Pues por supuesto que llevaban calzado. Lo que él está diciendo es que no lleven más de lo necesario y que no saluden a nadie. Es lo que les está hablando, es de la importancia del mensaje, la premura del mensaje, y que no se aferren a las cosas del mundo, que piensen que ellos están sirviendo al Dios de la mies y que el Dios va a proveer todo en el camino donde van. Les sigue diciendo, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Esto me encanta. Esto me encanta porque lo que él les está diciendo ahí es, el carácter del mensaje es de paz. El carácter del mensaje es de pacificadores. El carácter del mensaje es de amor, no de ir a pelear, no con orgullo, no atacando a las personas. Ese no es el carácter del mensaje. Entonces entren y desde el momento en que entren digan, paz sea a esta casa. Y si alguien ahí, alguno de los que están ahí, dice, es hijo de paz y lo recibe bien, esta paz reposará sobre él, dice. Y se volverá con ustedes. O sea, si son aceptados, la paz que ustedes tienen, que es a través de Dios, que es a través del Espíritu Santo, quien lo reciba, ustedes van a transmitir esa paz a esas personas y van a ir de pueblo en pueblo, de casa en casa, poniendo de esa paz. Quédense ahí, les dice. Quédense en esa casa, coman y beban lo que les dé. Aquí ellos no están pidiendo nada, les dice, ustedes no tienen que pedir nada. Y apunten esto, mis hermanos, apunten esto es muy importante, apunten esto. Lo que el Señor está diciendo, que en la dependencia que hay en Dios, Él va a poner en los corazones a las personas el amor para que los sostengan, para que los provean, para que los apoyen. Ellos no tienen que hacer ningún tipo de manipulación,
No tienen que llegar diciendo, yo soy obrero del Señor y el obrero es digno de su salario, denme, o denme tal cantidad. No, es Dios el que mueve los corazones para que el obrero de Él tenga lo que necesita. Esa es la confianza en Dios, esa es la confianza plena en Dios. Eso es saber que Dios no nos va a abandonar a nosotros y nos va a suplir cada cosa que necesitemos en el día a día. Es como una réplica de sus palabras cuando Él dice, danos el pan nuestro de cada día. Él no nos enseña a orar diciendo, danos el pan de 2 años, o de 3 años, o de 4 años. El de cada día Él se va a ocupar de que usted y yo tengamos lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces Él le dice, cuando vayan a las casas, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, dice. O sea, ustedes tienen y merecen recibir una compensación por estar en esas casas y por estar predicando el evangelio. Pero no pidan, solo reciban. Y les aclara, no se pasen de casa en casa. O sea, no estar un ratito aquí, un ratito allá y un ratito por allá. No, no quédense en esa casa. O sea, la expectativa que Dios les está dando a ellos es una expectativa de completa dependencia en Dios y en el Espíritu Santo. En el verso 8, en ese capítulo que estamos leyendo, 10 de Lucas, les dice, en cualquier ciudad donde vayan y entren y os reciban, coman lo que os pongan delante. Lo mismo que les acaba de decir. Sanen enfermos en la ciudad esa y díganles que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje. La misión a realizar es decir que el reino de Dios se ha acercado. Ustedes no buscan el reino de Dios los está buscando a ustedes. Está viniendo donde ustedes. No olviden que tenemos que ver el título de la gloria al infierno. Yo vi a Satanás caer como un rayo. No se desconecten de eso porque todo lo que les estoy explicando es para poder aterrizar en esa expresión. Pero en cualquier lugar donde entren, dice, y no los reciban, saliendo a las calles, dice, díganles, o sacúdanse aún el polvo de los pies de esa ciudad, porque no los está rechazando a ellos, está rechazando a Dios y el mensaje de Dios. Cuando alguien rechaza el mensaje de Dios, no lo rechaza a usted, rechaza a Dios directamente. Y rechazar a Dios directamente conlleva a una maldición. Cuando alguien no aprecia la palabra de Dios, no es a usted al que no está apreciando, no es a mí, es a Dios mismo. Por eso cuando pidieron rey, una de las cosas que le dijo a Samuel, dales el rey, porque no es a usted al que están rechazando, sino a mí. Entonces el Señor le dice, pero sepan ustedes que una vez que se quitan ese polvo de los pies y se van, quiero que sepan algo, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, díganles, el reino de Dios vino, ustedes lo están rechazando. El reino de Dios se acercó, ustedes no lo están recibiendo. Ustedes, por la razón que sea, por orgullo, por vanidad, porque como los anteriores tenían afanes en la tierra, no quisieron recibir el mensaje. Pero el reino de Dios se acercó a vosotros. Y dígales que será más tolerable el castigo para Sodoma que esa ciudad. Lo que el Señor está diciendo ahí es que nadie puede quedar inadvertido. O sea, lo que nadie puede decir es que nadie le dijo. Cuando se venga, todo lo que se venga en este planeta, no pueden decir las personas que no se les dijo. Se dijo por las noticias. Se dijo por personas que se burlan de lo que está pasando. Aún en la burla puede haber un mensaje donde el Señor está advirtiendo lo que va a pasar. Las personas no pueden decir que no se les advirtió. Y por lo tanto, Dios no va a dejar a las personas sin el justo castigo. Ya llegamos hasta este momento, llegamos hasta este punto y nos encontramos en el texto que estamos estudiando hoy. ¿Se acuerda lo que estábamos estudiando? Léalo ahí, léalo conmigo, acompáñenme. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Están felices, están gozosos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y viene el Señor y contesta, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y les suma que no se regocijen porque los espíritus se sujetan, sino porque los nombres de ellos están escritos en los cielos. El éxito de los discípulos, ellos lo pusieron
en que la autoridad de ellos hacía que los demonios se sujetaran. Eso es lo que ellos consideraban un éxito. Ellos consideraron como éxito que ellos decían a los demonios que se sujetaran y los demonios obedecían. Eso hizo que Jesús mencionara la caída de Satanás inmediatamente. ¿Por qué pasó eso? Antes de explicar algo sobre la caída de Satanás, es lo que pasa hoy en día. La gente se regocija por algún milagro, porque Dios todavía hace milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios te puede hacer un milagro en tu casa, te puede hacer un milagro en tu vida, te puede dar un vuelco total de donde estás, si Él lo quiere hacer. Estás caído, te puede levantar, te puede dar la mano y subirte a la barca. Dios puede venir y abrazarte y consolarte a través de mejorar tu situación económica, tu salud. O podría ser que en la enemistad que hay con otras personas su corazón sane y ya usted no tenga esa amargura contra otras personas, o que esas otras personas puedan restablecerse con usted. Todo eso puede pasar. Y cuando eso pasa, podemos sentirnos felices, contentos, regocijarnos, sentirnos todos alegres. Uy, mire lo que está pasando. Y el Señor le dice, no se alegren por eso. Alégrense, gócense, porque el nombre de ustedes está escrito en los cielos. Y ahí es donde menciona la caída de Satanás. Quiero hacer notar algo en cuanto a la caída de Satanás antes de ampliar un poquito esto. Satanás, la Biblia registra 4 caídas. Yo no sé si usted lo sabía. Y la caída de Satanás no es de arriba hacia abajo, como nosotros pensamos, como que si usted está en el techo y se resbaló y cayó hasta el piso. No. La caída de Satanás, o sea, cuando Satanás cae, lo que el Señor hace ver en eso, yo lo vi caer como un rayo, se refiere a una salida repentina, dramática, como un relámpago así de veloz, de la gloria en la que él estaba en el cielo. Así, fugaz, fue echado de los cielos. ¿Y quién lo vio? Jesús estaba ahí porque Jesús es Dios. Y dice, yo lo vi como cayó. Satanás cae desde la gloria hasta el infierno, de extremo a extremo, y podríamos llamarle de la gloria hasta el lago de fuego en 4 escalas. La primera escala es cuando es sacado del cielo, de la gloria, donde está él con Dios, donde este querubín funciona dentro de todo el coro celestial, y es sacado de ahí y ya no está delante de la presencia de Dios de manera permanente. Si a usted le gusta estudiar, léalo en Ezequiel 28, versos 14 al 16. Esa es la primera caída, esta es la que Jesús está mencionando. Después la segunda caída de Satanás, como le digo, no piensen de arriba hacia abajo, sino perdiendo autoridad, es cuando él ya no tiene acceso a hablar con Dios, porque todavía después de haber caído de la gloria, todavía él tenía acceso a hablar con Dios. Eso usted lo encuentra en Job 1:12. Una vez que Satanás es confrontado por Dios en todo lo que le acontece a Job, él queda restringido a la tierra. Ya él no puede acercarse a la presencia de Dios. Antes lo hacía, ahora ya no lo puede hacer. No puede habitar Belial con Dios, no puede habitar lo santo con lo profano. Eso no es posible. Entonces Dios ya no recibe a Satanás en su presencia. Eso pasó cuando Job. Entonces esa es su segunda caída, ese es su segundo escalón de autoridad que él pierde. Después, la tercera caída es cuando él cae de la esclavitud en la que está en el abismo, cuando él es atado por 1000 años, o sea, cae del movimiento de la tierra a la esclavitud. Por 1000 años es atado. Tercera caída. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a regresar a lo que ellos le estaban diciendo. Recuerden, mire, déjeme hacer esto, déjeme ir a de mi familia, déjeme aquí, déjeme allá. O sea, pensando en la tierra, Satanás cayó de la gloria, mis hermanos, cayó de la gloria, de la presencia de Dios, hasta lo más profundo. Y la última caída va a ser cuando de donde está atado por 1000 años sea llevado al lago de fuego eternamente. Esas son las 4 caídas.
La primera la encuentra en Ezequiel 28, 14 al 16. La segunda, que es donde ya la presencia de él no está delante de Dios cuando llega a reclamar o a pedir para poder atacar a Job, eso lo encuentra en Job 1:12, y la restricción lo encuentra en Apocalipsis 12:9. Le doy esos textos para que lo lea en casa. Cuando ya sale del abismo, y entonces él cuando sale de la presencia de la tierra, perdón, y es esclavizado durante 1000 años, eso lo encuentra en Apocalipsis 21 al 3. Y ya la caída eterna, ya la caída donde ya él no tiene nada que hacer y queda condenado para siempre, eso lo encuentra en Apocalipsis 20, verso 10. Jesús menciona, de esas 4 caídas está mencionando la primera. Yo vi a Satanás caer como un rayo, dramático, repentino y veloz. ¿Qué hizo a Satanás caer de la gloria? Y no olvidemos lo que los discípulos vienen diciendo. Señor, dice, estamos felices, en tu nombre se sujetan los demonios. ¿Cuántas personas no andan por ahí dándole tanto énfasis a la expulsión de demonios? ¿Cuánta gente no anda por ahí tratando de hacer liberaciones y un montón de cosas y se sienten felices porque Dios les ha respaldado en eso? No voy a decir que no. ¿Y por qué no voy a decir que no? Porque solo Dios sabe a quién le da, a cada uno le da un ministerio y se sienten bien por eso. Pero qué peligroso que es eso. Ahí es donde Dios interviene y le dice, no, un momentico. Yo vi a Satanás caer desde el cielo, era un querubín. Estaba en la presencia de Dios. Estaba por encima de todos los coros de ángeles y se sintió como ustedes están sintiendo. Se sintió que era mejor que los demás. Por eso es que en Isaías 14:2, aunque está hablando de el escarnio contra el rey de Babilonia, en Isaías 14:2 usted lee, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, alzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sepulcro. Ahí es la mención, en la figura del rey de Babilonia, es la mención que Dios hace de la figura de cuando Satanás es expulsado. Usted que creía que era mejor que los demás, usted que creía que estaba por encima de todos, a usted lo vi caer como un rayo. Y él se lo está diciendo a los discípulos. Yo vi eso, yo estaba ahí cuando eso pasó. ¿Qué hizo que Satanás fuera expulsado de esa manera y fuera cayendo, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta llegar al lago de fuego, que es el final, lo que él le toca? Vean, mis hermanos, el lago de fuego está nuevecitico, nadie ha caído ahí todavía. El que lo va a estrenar es Satanás y después todas las personas o los secuaces de él. Pero ¿qué hizo que Satanás cayera desde arriba hasta abajo, pasando por la tierra, pasó por el Edén, después pasa por este tránsito donde nos está hostigando la vida a nosotros, después va a estar amarrado y después va a estar en el puro final? Ezequiel 28:1 nos da una luz a nosotros de qué fue lo que hizo que Satanás cayera como cayó. Dice el texto así: y fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, hablando de un rey, pero también ahí está la figura del enemigo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, por favor, enalteció, subrayen eso, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, lo mismo que decía en Isaías. ¿Por qué usted dice eso siendo tú hombre y no Dios? Le dice Dios a él a través de Ezequiel. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. O sea, ¿se cree usted que usted es como Dios? Hoy en día la mayoría de la gente se anda creyendo que es como Dios, anda tratando de funcionar como si fuera Dios. Y no somos Dios, nosotros somos servidores de Dios. Somos hijos servidores de Dios, no somos Dios. Hay competencia que solo le corresponde a Dios, no a nosotros. Pero ese juicio inmediato que Dios le dio a Satanás fue por la soberbia. Y la soberbia dio espacio a la rebeldía.
Ese querubín se sintió alzado, se sintió con altivez, se sintió alto. Por eso en Proverbios capítulo 16, verso 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Señor, 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 en tu nombre se nos sujetan los demonios. Yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con eso? Es que Satanás no cae o no se aleja. Vean, Spurgeon, un predicador que le decían el príncipe de los predicadores, habla de la caída de Satanás, que cada vez, describía Spurgeon, que cada vez que alguien se aleja, el corazón es regenerado por parte del Espíritu Santo y se aleja de la influencia de Satanás, Satanás cae y sigue cayendo, igual que en ese momento. Pero ¿por qué Dios le dice eso a ellos? O sea, ¿por qué el Señor le recuerda cómo el querubín funcionaba ahí en los cielos y que lo vio caer como un rayo? Yo les invito, por favor, a que se imaginen ustedes, imagínense que ustedes son un discípulo de esos 70. Nosotros todos somos discípulos de los 70 y el Señor nos manda a nosotros a hacer una función, la que sea. Imaginémonos que usted canta en la iglesia, que usted adora en la iglesia. Y usted llega y le dice, Señor, yo vi a esos hermanos llorar donde yo cantaba, porque la unción que me puso el Señor vino y de verdad que Dios me usa. O hablemos de una persona que ora por otro y ora y Señor, sánalo. Yo vi, Señor, cómo se sanó, Señor, es que tú me usas, Señor, de verdad que tú me usas. Se sanó esa persona porque oré por él y hasta le impuso manos y se sanó esa persona. Ay, Señor, esa familia se levantó y se restauró gracias a mi consejo, Señor. Suave, suave, suave. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Eso es lo que nos diría el Señor. Ay, Señor, gracias a mí a que llegué, porque si yo no hubiera ido por ese barrio, ese hombre se hubiera suicidado. Gracias a mí ese hombre no lo hizo y de verdad que, y vieras que me siento tan gozoso, tan feliz. Yo voy a Satanás caer como un rayo. Lo que el Señor está advirtiendo ahí en ese momento fue como una bomba del peligro, del orgullo, cuando usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Pastor, ¿pero qué me está diciendo usted? Usted me está diciendo que nosotros no somos instrumentos en las manos de Dios. Sí, mis hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios, pero es en las manos de Dios y es Dios el que da todo. Es Dios el que da todo lo que nosotros podemos hacer y todo como podemos operar. No se alegren de eso. No se alegren de que son instrumentos de Dios. Porque yo vi a Satanás, que era un querubín, que se paseaba como coro celestial, que se paseaba en los cielos como instrumento de Dios. Yo lo vi caer desde el cielo. Yo lo vi caer desde el cielo. Ustedes no tienen esa posición, ustedes no han estado tan cerca de Dios físicamente como estuvo Satanás. No se crean. No se echen en sí mismos, para encima, ustedes florcitas para ustedes mismos. No, ustedes son instrumentos de Dios porque a Dios le place. Porque Dios es el que llama. Por eso hay que rogarle a Dios y decirle, envía obreros, Señor, porque no es lo que hago yo. Yo podría hacer muchas cosas. Yo podría tener una gran forma de comunicarme, una elocuencia tremenda. Yo podría ser una persona muy carismática, lo que sea, pero si Dios no opera en el corazón de la persona no va a llegar al Señor, porque es Dios el que los arrastra. No somos nosotros debemos de sentirnos agradecidos de que estamos escritos en los cielos, que fuimos salvados a pesar de nosotros. Dejar de estarnos creyendo indispensables, dejar de estarnos creyendo que somos lo máximo. Y que si nosotros no sale adelante la tarea del Señor, no. Eso es un gran error, mis hermanos. El creer que usted y yo somos
vitales en una congregación. No, 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 eso es un error. Ni usted ni yo somos vitales. Aquí el único vital es el Espíritu Santo. Había una vez, en una oportunidad que se acercaron los discípulos a hablar con el Señor. El Señor estaba predicando y algunas de las cosas empezaron a ofender a los que estaban ahí. Y el Señor, donde está predicando, los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, dura palabra es esta. Porque la gente se estaba yendo. Y el Señor le dijo: esto les ofende. Si quieren irse, que se vayan. Y si ustedes quieren irse, ustedes también se pueden ir. Porque ni los apóstoles eran indispensables para el ministerio del Señor. El único indispensable se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor, el Cordero inmolado. Él es el único indispensable. Nosotros somos privilegiados. Y le dice: yo vi a Satanás caer como un rayo. Por orgulloso que estaba. ¿Por qué Jesús no bautizaba a los discípulos? ¿Por qué solo los discípulos bautizaban? Porque imagínense, si Jesús bautizaba a una persona, como a mí me bautizó Jesús. Yo soy mejor que todos porque a mí me bautizó Jesús. Jesús conoce a las personas, Jesús conoce nuestros corazones, Jesús sabe lo orgullosos que nos podemos poner hasta en el servicio para Él, siendo instrumentos de Él, cómo se puede hinchar nuestro corazón, cómo se puede llenar de orgullo, de altivez y cuidado, porque después viene la caída. Claro, los 70 regresan, muy contentos del territorio de Samaria. El Señor los ve, donde vienen, le dicen: Señor, tu nombre se lo sujetan. Y le dice: no, 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 yo voy a Satanás caer como un rayo. Y de una vez hace una oración. Búsquelo en el verso 21 del capítulo 10 de Lucas. Hace esta oración al cielo y dice: en aquella misma hora, en ese mismo momento, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Niños, no piensen en bebés, no piensen en niños, piensen en personas inmaduras. No se lo dio a los fariseos, no se lo dio a los reyes, se lo dio a los más sencillos y humildes de corazón. Mis hermanos, no se lo dio a las personas más capaces. Dios puede poner en tu corazón y en mi corazón la información y el entendimiento que Él quiera, porque no depende de nuestra capacidad, solo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo me regocijo, dice, yo me alegro. Es el único momento donde usted ve que el Señor se regocijó en el Espíritu de esa manera, cuando dice: Dios, a ti te agradó dárselo a los más sencillos, a los más humildes. Hay gente que no sabe ni leer la Biblia y hablan y la gente cae de rodillas porque Dios usa a esas personas en su humildad, en su sencillez. Hay personas que ministran con solamente escucharlos, y hablo de ministran, que es el Espíritu Santo a través de ellos, que te hablan al corazón y te mueve las más fibras de lo más profundo, porque a Dios le plació. Todas estas cosas fueron entregadas por mi Padre, les dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiera dar. No, mis hermanos, no es cuán capaz es usted o cuán capaz soy yo. No es cuán bien que hable usted o que hable yo. No es cuán bien cante o cante yo. No es que usted sea el mejor de los cocineros de la congregación que los demás. Es que a Dios le plació, le agradó ponerle a usted esa tarea y ponerle a usted esa capacidad. A Dios le plació. Dios quiso. No es por lo que yo sea, es por lo que Dios quiso. Y dice el verso 23 de Lucas 10, antes de continuar con esta hermosa historia y cerrarla, se voltea a sus discípulos, dice, y les dice aparte: bienaventurados los ojos que ven los que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís
y no lo oyeron. Él está hablando de personas llenas del Espíritu Santo, personas con profecía, personas con visión, personas que alcanzaron hasta el día de hoy sus palabras a nosotros escritas en ese sagrado libro de la Biblia. Todas esas personas desearon ver lo que ellos veían. ¿Qué fue lo que ellos estaban viendo? ¿Qué era lo que ellos estaban oyendo? A Dios en persona hablando con ellos. A Dios que no escatimó ser Dios, que estaba sentado en el trono y decidió venir a enseñarnos a nosotros directamente cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Personalmente. El corazón hasta que me hace como a 100 por hora. Personalmente, ahí ojo a ojo, de frente. Solo imagínese la voz. Solo imagínese las palabras de nuestro Señor. Su mano, cuando la tocaron, cuando agarró a la adúltera y le dijo que se levantara. A Pedro cuando lo subió a la barca. Al leproso cuando le puso su mano encima. Es Dios. Es Dios ahí al frente. Es Dios operando directamente. Ellos desearon ver eso. A Dios que está sentado en su trono de gloria, descendiendo a la tierra a hablar con su creación. A Dios que expulsó como un rayo a Satanás, abrazándonos a nosotros. Y cuando dice todo esto, él empieza con una enseñanza hermosísima en este contexto, porque es en este contexto que dice esa enseñanza. No es en otro contexto. Y él dice, Lucas, que un intérprete de la ley se levantó en medio de la conversación para probarle, diciéndole, ¿qué cosa haré para tener vida eterna? Porque ya él dijo, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Ese era uno de los eruditos. Y él le responde inmediatamente, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Él lo está leyendo, él lo está diciendo de memoria de Deuteronomio. Bien has respondido, le dice el Señor. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Claro, el queriendo justificarse le pregunta, ¿y quién es el prójimo? Entonces el Señor cuenta una historia. Vayamos a esa historia. No olviden todo lo que hemos venido hablando. No olviden del orgullo, de la altivez, de creernos mejor que los demás. No olviden que el Señor nos puede usar como instrumentos a nosotros porque a Él le place. No olviden que Él les está diciendo a ellos que la autoridad que Él le da a ellos no es lo que tiene que gozarlos, sino que tienen que gozarse que el Señor los haya escogido para vida eterna. Y empieza esta historia. Si quiere leerla conmigo, vaya al verso 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, se alejaba. Descender es alejarse del templo, alejarse contrario a la voluntad de Dios. Un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. O sea, no estaba haciendo lo correcto, es básicamente la imagen que quiere dar. Como está haciendo eso, dice, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, el primer hombre que se menciona. El segundo, el primero es el hombre que está herido, y los ladrones, por supuesto. Ve ahí tirado al hombre y pasa el sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Escogido por Dios para servir en su reino, donde tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, lo acaba de decir el maestro de la ley, y pasa por el camino y viéndole de largo, dice, se aleja y se va. El sacerdote, escogido por Dios. El orgullo lo hinchó tanto que no podía detenerse un momento a extenderle la mano a esa persona. Asimismo, de la misma manera que el sacerdote, llegó un levita, llegando de cerca, ese se acercó un poquito más, viéndolo, pasó de largo. O sea, no le prestó atención. Que era un levita, otra persona, otro religioso, otra persona que debería conocer bien cuál es el carácter de Dios, el amor hacia los demás. Pero, ahí viene un pero.
Un samaritano que iba de camino. ¿Recuerdan el conflicto que había entre samaritanos y judíos? Los judíos pasaron y vieron a este hombre tirado que iba de Jerusalén a Jericó. Se acerca, dice, lo ve y es movido a misericordia. Se acerca, lo venda, le pone vendas en las heridas, le pone aceite que es muy costoso, vino, lo sube en la cabalgadura y se lo lleva al mesón, a una casona. Lo cuida, lo atiende, lo limpia. Y al día siguiente, antes de irse, saca 2 denarios. Era el equivalente al salario de 2 días, saca 2 denarios. Y le dice al mesonero, al dueño del mesón, le dice que él se va a ir, que lo atienda, que lo cuide. Y que de todo lo que gaste, dice, si gasta de más, cuando él regrese, yo se lo pago, le dice. Y se voltea el señor a este hombre y le dice, ¿quién de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley le dice, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué estaba diciendo Jacobo y Juan? ¿Quiere que caiga fuego sobre ellos? Si quiere, hacemos como Elías, mándanos y le caerá fuego a ellos porque no te quieren dejar predicar tranquilo, no nos quieren dejar a nosotros, no nos quieren dar una casa donde sentarnos, no nos quieren dar comidita, no nos quieren atender. ¿Qué hacemos, Señor? Que caiga fuego. El orgullo, la altivez estaba entrando en el corazón de estos hombres. Yo no vine, dice, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Yo no vine a hacer eso, yo vine a traer paz. Les dije, vayan, entren a las casas, coman lo que les den y si no les dan, váyanse tranquilos. Pero no peleen. Eso no es la función que yo les mandé a hacer. Ustedes se equivocaron, se están equivocando de misión. No es esa la misión. Y hace esta historia hermosísima alrededor de estas personas. El ladrón toma lo que a él le da la gana por la fuerza. El sacerdote se cree más importante que todos los demás, pero no le puede dedicar un rato a este hombre. El levita, como religioso, cree que él puede ser, siendo el administrador de lo puro y de lo impuro y de los ritos, él es incapaz de detenerse un poquito de tiempo a asistir a esta persona. El samaritano, que es despreciado por esos mismos religiosos, se llega a este hombre y lo ayuda. Un ladrón, como está descrito ahí, ya ha perdido el respeto por todas las personas. Toma las cosas a la fuerza. El samaritano lo que hace es representar a Jesús. Y Jesús se representa en ese samaritano. Yo vi a Satanás caer como un rayo. No se regocijen de que los demonios se les sujeten. Alégrense. Regocíjese de que el nombre de ustedes está escrito en los cielos. Y déjeme decirle por qué, mis hermanos. Porque lo que a usted lo debe de asombrar, lo que a mí me debe de asombrar es la grandeza de la salvación, que Dios no se comportó ni como el samaritano, ni como el sacerdote, no se comportó Dios, siendo Dios, como el levita, no se comportó siendo Dios como Jacobo y Juan, no se comportó Dios como los discípulos, que se sentían orgullosos por lo que Dios les había permitido hacer. ¿Sabe cómo se comportó Dios? Como Dios, porque solo Él puede hacer eso. Entonces usted y yo tenemos que asombrarnos de la grandeza de la salvación. De que aún los ángeles, los profetas, querían ver la salvación y ellos la estaban viendo de frente. Ellos estaban teniendo al Salvador al frente y estaban alegres por lo que ellos podían hacer y se olvidaron del que los llamó. Cuando usted y yo levantamos por encima de Dios hasta el mismo ministerio de Dios, nosotros nos volvemos idólatras dentro de lo que Dios nos mandó a hacer. Porque nos volvemos idólatras de nuestra función.
y nos olvidamos del verdadero llamado del Señor. Y el verdadero llamado del Señor es a que usted y yo nos santifiquemos y seamos testimonio para los demás, no a pelear. He dicho tantas cosas que no pongan cosas de pelea los creyentes con otros creyentes en Facebook, en otras plataformas. Pero por aquí entra y por aquí sale. Atacamos a todo cuanto se nos presenta por delante porque nos sentimos mejores que ellos. No, mis hermanos. El Señor dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Él vio a ese querubín de la posición que tenía caer de la misma manera que usted y yo podemos caer si nos olvidamos. ¿Quién escribió con sangre nuestro nombre en los libros de la vida en los cielos? Y en lugar de estar discutiendo, en lugar de sentirnos la gran cosa, deberíamos de estar dándole gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Por su sacrificio, por su amor, por su misericordia, por su compasión. Y todo inició, mis hermanos, en una carrera donde Dios decidió venir a nacer como un niño, en un pesebre. Un niño os es dado, dice Isaías. Y ese texto la gente lo conoce, pero no conoce la verdadera historia de lo que está detrás del niño y realmente por qué lo hizo. Yo les invito a que hablemos la próxima semana de ese niño. Hablemos justamente del niño que nació en un pesebre, en una fecha como la que viene, entre final de septiembre y principio de octubre, para que usted y yo podamos gozarnos de la salvación, para que usted nos sintamos felices de que nuestro nombre esté escrito ahí y que un día va a regresar como lo que Él es, como el Rey majestuoso. Pero primero vino humildemente, como un niño. No en esa fiesta pagana, sino en la fiesta correcta. Estamos delante de un nuevo año, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Estamos delante de un nuevo año que nos fue robado, una enseñanza que nos fue robada, para ponernos a creernos más de lo que somos en una fiesta equivocada que no nos habla del verdadero mensaje del niño del pesebre. No se lo pierdan la otra semana, a las 7. Recuerde que a partir de las 7:15 básicamente estamos aquí. Dígale a las demás personas, ¿quieres saber la verdad del nacimiento de Jesús? ¿Quieres saber cuándo nació Jesús? ¿Y quieres saber lo que hay detrás de esto? Satanás cayó desde la gloria hasta el infierno. Ahí va de camino. Jesús, que es Dios, descendió del trono a la tierra para llevarnos consigo a la presencia del Padre y darnos vida eternamente. Alégrese, gócese, regocíjese de que su nombre está escrito en los cielos. Y cuando ya se pase listas, usted diga, a mi nombre, yo feliz responderé. Y cuando los santos marchen, yo voy a marchar con todos los santos a la presencia celestial. Maranata, el Señor Jesucristo viene. Lo crean o no lo crean, el Señor está por venir. El tiempo se está cumpliendo. El reino de los cielos se ha acercado. Y los que rechacen esto, mejor les hubiera sido no haber conocido. Iba a ser peor que el castigo de Sodoma y Gomorra por rechazar el mensaje del Altísimo, cambiarlo por el afán, cambiarlo por sus propios negocios, cambiarlo por lo que creen que está bien para cada persona y se han olvidado que lo que tenemos, vida, salud, alimento, casa, familia y todo lo que usted pueda sumar es porque a Dios le place. Oremos, amados hermanos. Ahí incline su rostro. Padre Santo, bueno. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor, cómo conmueve nuestro corazón. Cómo Dios santo, bueno, poderoso y bello. Oh, majestuoso Señor. Has venido a nuestras vidas, Señor. Has tocado nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser, Señor, personas que entendamos, Señor, que no podemos pagar lo que has hecho por nosotros. Que no nos sintamos orgullosos ni altivos por lo que tú hiciste en nosotros, Señor. Ayúdanos a sentir agradecidos, Señor. Ayúdanos a ver con amor, a recordar tus palabras. Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar almas. Ayúdanos, Padre, a reconocerte en medio de lo que hacemos y a presentarte en medio de lo que hacemos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este recurso. Gracias porque nos permite reunirnos en casa. Pero en el Espíritu estamos todos unidos, estamos juntos. Estamos unidos bajo la sombrilla de tu santo amor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que escucha este mensaje y el que la escuchará. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu sangre. Gracias por tu amor. Gracias por tu hermoso y maravilloso sacrificio. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que es importante. Amén. Amén. Hermanos lindos, espero que les haya gustado más que gustado, bueno, gustado no es la palabra correcta, ¿verdad? Que les haya edificado realmente el mensaje. Los dejo con esto. Voy a buscar la canción. Que Dios los acompañe. Les voy a poner muchos corazoncitos aquí. Tengo un montón de corazoncitos. Ahí les puse un montón de corazoncitos. Aquí dice compartir pantalla. Comparto pantalla. Me despido de ustedes. Que Dios los acompañe. Y los dejo con este canto que escucharon hace un rato. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista,